Es viernes, son las 8, hora en que habitualmente nos encontramos para sostener conversaciones con personas muy especiales, esas que han dado su talento y su imaginación a esta comunidad. Quiero decirle que hoy tenemos como invitada a una persona muy especial y le voy a decir por qué la elegimos. Como usted sabe, se están celebrando los 250 años de Beethoven. Por ese motivo, en el mundo entero, fíjese qué emoción, se han organizado conferencias, exposiciones, publicaciones, conciertos y concursos. Y uno de ellos se llama El legado de Beethoven. Lo organizó la Orquesta Metropolitana de Montreal. El concurso tenía sus exigencias. Uno de ellos, dura por cierto como exigencia, que la obra que entrara en concurso fuera un eco de la obra de Beethoven. ¿Se imagina qué reto tan grande? Bueno, pues lo aceptó nuestra invitada de hoy. Se llama Cristina García Islas. Ella es compositora. Es una mujer que envió al concurso una obra que se llama Resiliencia, una palabra que ahora está muy de moda y que implica una serie de reflexiones y de actitudes de las que quiero hablar con Cristina. Encantada de conocerla al fin. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con usted. ¿Qué tan difícil fue aceptar el reto? Decir, tengo que hacer algo que secunde la obra de Beethoven. Pues realmente fue muy difícil, porque pues ahora sí que como decimos, ¿no? Es ante un genio que ha pasado por siglos, por mucho tiempo, tener esta, o sea, que alcanzar un nivel, digamos, ¿no? Que sea pues ahora sí que es suficiente, es algo muy difícil, ¿no? Es un reto que creo que es bueno, pero sí es complicado. Sé que se inspiró de alguna manera o se basó en la octava sinfonía de Beethoven. ¿Por qué razón la eligió y no otra como hubiera podido ser la quinta o la patética, por ejemplo, o la heroica? Bueno, de hecho, en enero de este año yo escribí una obra Claro. para la UFUNAM. La quinta fue de alguna forma otorgada para mí, entonces fue un reto hacer una obra sobre una obra mucho más conocida. Entonces, esta vez yo quise tomar una obra que en principio es mucho menos conocida que la quinta. Sí. Es una obra que rompe parámetros desde el punto de vista formal de lo que es la sinfonía. Entonces, ¿En qué sentido, Cristina? Porque no somos expertos en música. En varios sentidos. Desde el punto de vista, las sinfonías de esta época normalmente tienen 4 movimientos y entre ellos, pues intercala lo que es un movimiento más lento, uno más rápido, otro, digamos, más rápido todavía. Entonces, Beethoven aquí omite lo que es el movimiento lento, ¿no? Entonces, digamos que rompe un poco el paradigma de lo que es tradicionalmente la sinfonía con respecto a las otras sinfonías. Y también emocionalmente es una obra distinta, ¿no? Entonces, es muy tranquila, debo decir que la estuve escuchando y es muy tranquila. Tiene una serenidad extraordinaria, contagiosa. Sí, es una obra muy distinta en muchos aspectos. Incluso el mismo compositor, al parecer, la prefería sobre varias. Y curiosamente, la primera vez que se presentó no tuvo el mismo éxito que las otras sinfonías. Entonces, él quedó un poco sorprendido porque para él significaba pues algo más simbólico, ¿no? Digamos que esta obra fue el antecedente de la otra, Resiliencia. Ya hablamos de lo que la motivó, en qué se apoyó. Ahora, ¿cuánto tiempo le tardó escribir la obra? Bueno, de hecho la obra todavía no está escrita del todo. Lo que es una gran aventura para contarles es que yo me enteré de este concurso una semana antes de que se cerrara. Ay, qué horror. Y entonces tuve que escribir un minuto, yo creo que lo escribí más o menos como en 6 horas. Sí. Sí, entonces esa fue la parte más difícil, ¿no? La obra en sí se está escribiendo ahora porque, bueno, el minuto que yo mandé, tenía que mandar otras obras de orquesta mías y además una propuesta de un minuto de lo que iba a ser, si me llegaran a tomar la obra. Entonces, fue un minuto el que mandé allá, no fue más de un minuto. No fue difícil competir con usted misma en un sentido. Ya antes había entregado
un concierto basado en la quinta. Y ahora iba a entregar un concierto basado en la octava. Y el mismo autor. ¿Cómo hizo para no confundirse? Híjole, es realmente muy distinto el Beethoven de la octava sinfonía a la de la quinta sinfonía. Cuando Beethoven llega a la realización de la octava, ya tenía una sordera muy avanzada. Tenía una pérdida de oído bastante grave. Y en la quinta, digamos, también ya tenía este sufrimiento del oído, pero no sé si me explico. O sea, ya es un Beethoven que sufre de una consecuencia de sordera más profunda y su necesidad de aislarse y de retraerse a sí mismo es algo que me llamó por lo que estamos viviendo también, ¿no? Me hace Como, recordar el testamento de Beethoven, o sea, aquella carta que les escribía a sus hermanos, donde exacto. dicen, señores, ustedes me dicen que soy misógino, que soy huraño, que soy nada, pero es que no saben lo que me pasa. Soy sordo y no le puedo decir a la gente, habla más alto porque no te No, oigo. Perder ese sentido para un músico debe ser algo espantoso. efectivamente, esa es una parte y también el Beethoven melancólico, el Beethoven que espera, el Beethoven que de alguna forma es pues resiliente a una situación que sufre, ¿no? Entonces, es por eso que lo vi como otro tipo de reto, ¿no? Además, siento que la presión más fuerte yo la pasé cuando fue ante la quinta de Beethoven, porque es una obra, como decía yo, mucho más conocida por el público. Y ahí sí sentí una gran presión, porque de alguna forma funcionó como una obertura a mi obra, ¿no? Entonces, A lo mejor exagerando, diría yo que la quinta es como del dominio popular, digamos. sí, claro que sí, creo que no Casi exagera. no hay quien la conozca y además a veces hasta la oímos en publicidad, por ejemplo, ¿no? Cosa Sí, que me así parece un es, abuso, pero en fin. así es. Entonces, creo que fue eso lo que me motivó, buscar un reto más en donde conocemos a otro tipo de Beethoven, ¿no? Un Beethoven que no se ha hecho tan popular, que ha estado un poquito más a la sombra de las otras sinfonías. Quienes han escuchado su concierto dicen que es el concierto de las notas azules. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que yo estuve haciendo una imagen, un dibujo de Beethoven, Sí, una ilustración. sí. Y en esa ilustración pinto un Beethoven triste, un Beethoven un poco melancólico, ¿no? Un poco como lo que estamos comentando. Y los colores que utilicé son azules. Es como el azul para mí simboliza muchas cosas, simboliza la tranquilidad, también simboliza un poco la melancolía, simboliza, pues ahora sí que el cielo, que es una parte de la esperanza, Y es de la la inmensidad, ¿no? sí. Entonces, es más que nada por eso que supongo que se habla de este color, ¿no? Alguien le preguntó para qué sirve escribir música y usted decía que, bueno, para expresarse, por supuesto, pero entre otras cosas para mostrarse humilde ante la música, ante el arte. Creo que el hecho de tener la oportunidad de escribir música es un don también que nos da la vida y creo que lo mínimo que nos toca es entregar lo que nos queda en las manos, ¿no? O sea, es una manera que yo siempre he encontrado de agradecerle a la vida, ¿no? Que ahora estamos pasando por momentos muy difíciles como sociedad y es una manera de otorgar una esperanza, no sé, es a lo que me refería, ¿no? Sí, ¿cómo surge una frase musical? ¿Cómo nace? ¿Dónde? Es una pregunta muy interesante porque depende mucho del momento y depende también de la circunstancia del compositor. A mí me han pasado cosas muy extremas en el aspecto que incluso he llegado a escribir música basándome en un ruido de metro. O sea, se oye muy quizá superfluo, ¿Ves? pero el ruido también, Es lo que ¿sí? decíamos hace un momento con el pregón de la persona que está comprando Sí, los viejos, ¿no? A lo mejor es un día queda incorporado en uno de sus conciertos, ¿por qué no? puede ser. Sí, Puede ser. la vida cotidiana tiene una musicalidad extraordinaria, Cristina. Sí, efectivamente. Efectivamente, y es algo que a mí me inspira mucho también el sonido de la naturaleza, ¿no? Y sobre todo también el ruido humano, como bien dice, ¿no? El ruido humano es algo que le podemos dar un encanto particular. ¿Se refiere al rumor o a nuestras Ruido, voces? ¿no?
todo tipo de ruido, incluso el susurro de alguien puede ser inspiración para crear una obra, ¿no? El susurro, el llanto, el grito de alguien Sí. también. Cristina, la obra se va a estrenar en el año que entra, el 2021. Se espera que en junio del 2021 se estrene la obra. ¿Cuántas obras participaron en el concurso? No recuerdo bien si 84, 80 y algo, no recuerdo exactamente si 84, 85 aproximadamente. Bueno, creo que cuando se interprete la obra la va a dirigir quien es el director de la Sinfónica de Montreal, cuyo nombre resulta muy complicado de recordar, pero parece que es un nombre fascinante. Sí, sí, es un gran músico. Él estudió curiosamente en la misma escuela que yo, en el Conservatorio de Montreal, y actualmente también dirige la Metropolitan Opera de New York y la Filarmónica de Filadelfia. Entonces es un músico muy abierto, es una persona muy sensible pues a todo tipo de estética musical, ¿no? Bueno, además tiene que ser un gran conocedor. Y si usted conoce nuestro programa, sabe que llega el momento en que tenemos que hacer un corte. ¿Me permite? Regreso enseguida. Claro que sí. Muchas gracias. Le recuerdo que estamos conversando con la compositora mexicana Cristina García Islas. Usted comentaba, Cristina, que al principio no quería enviar la obra porque temía a la discriminación. ¿La hay en el mundo del arte musical hacia las mujeres? La hay, por supuesto, en todas partes del mundo. Es una situación mundial, ¿no? Ya es conocido. Y sí, efectivamente tuve una ligera inseguridad atada un poco a esto, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esa discriminación? Híjole, es difícil de decir. A veces yo pienso que es una situación que tiene que ver mucho con el orgullo nacional, ¿no? He tendido a ver que en los países que son nacionalistas o regiones nacionalistas, el gran orgullo a la gente nativa del lugar se impone, ¿no? Lo cual se puede entender, pero ese era el principal miedo que tenía yo, ¿no? Del el origen, realmente ser canadiense por origen o adoptado, ¿no? O sea, Bueno, usted tiene la nacionalidad canadiense también. exactamente. Entonces, uno de los requisitos era ese, era tener la nacionalidad canadiense porque fue un concurso de Canadá. Cuando mencionó la discriminación, también usted sacó a colación un tema. Dice, hay muchas personas o críticos que piensan que la composición de un hombre es más enérgica, más fuerte, más poderosa, diría yo. Sí, ya me llegaron a comentar esto incluso. O sea, ya tanto en Canadá como en México me llegaron ya a decir, ¿en verdad tú la escribiste? Tiene una fuerza tan poderosa. ¿En verdad tú la escribiste? Sí, sí me han llegado a decir eso. Entonces, creo que de ahí parte esta inseguridad del momento de mandar la pieza, ¿no? Afortunadamente se decidió, parece que su familia le dio un inmenso apoyo, cosa que me da mucha alegría. Y desde luego supongo que está esperando el momento de escuchar la obra interpretada por una orquesta. ¿Se le antoja ser directora de orquesta? ¿Perdón? ¿Se le antoja ser una directora de orquesta? De hecho, le he de comentar que desde chiquita soñé con dirigir una orquesta. Yo era muy pequeña y jugaba eso. O sea, mientras las personas jugaban con sus Barbies, yo jugaba que dirigía. Pero creo que no tengo la personalidad para ello. Me encantaría, pero quizás un poco más esto de estar ante un público, porque es muy diferente de estar en una conversación que ya tener la presión entera de una orquesta, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que me gustaría, pero no sé si realmente es lo mío. Realmente. Pero cuando sus obras son escuchadas, de alguna manera usted también está ante el público, Cristina. Creo que en ese aspecto sí soy como muchos compositores. Somos como que nos gusta estar más tras bambalina. ¿Cuál Pero fue la...? Sí, dígame. efectivamente el compositor, aunque no quiera aceptar que está presente como persona, digamos, todo el tiempo en el público,
pues sí, en el momento que suena la obra, pues ahí está uno, ¿no? Me quedé con una duda. Dice, yo no tengo la personalidad de un director de orquesta. ¿Cuáles son los elementos que forman la personalidad de ese artista, de ese director? Creo que es también la presión de una presencia, de una gran masa, ¿no? Yo hablo físicamente, ¿eh? O sea, la presión de tener un público entero que nos observa, controlar a todo un grupo de músicos, creo que eso es algo que desde pequeña a mí me causaba ansiedad, ¿sí? O sea, como puedo soportar mucha presión e incluso un reto muy difícil, pero mientras no sienta esa presión de un público, y digo, me podría decir, pues sí, hay una presión cuando se escribe una obra y se Ay, yo toca, creo que sí, terrible. pero es distinto, no sé cómo explicarlo. Fíjese, muchas veces cuando uno escribe un texto o alguien escribe un texto, sabe cómo empezarlo, pero a veces no sabe cómo terminarlo. ¿Llega a pasarle eso con una composición musical? Sí, claro que sí, y de hecho es por eso que muchas veces trabajo el final antes de empezar la pieza, o sea, digo realmente cómo va a terminar la obra y muchas veces hago el final y luego empiezo a tejer para, o sea, trabajo de atrás para adelante. La visualiza la obra. Sí, sí, muchas veces, la gran mayoría de las veces sí visualizo la obra. Un compositor, me imagino que debe ser un profundo conocedor de una orquesta. De hecho, en general se trata que así sea. Efectivamente, lo que se trata de detallitos mínimos de lo que implican los registros, las técnicas más finas. Yo puedo confesarle que siempre estoy consultando mi libro, ¿no? O sea, realmente no creo que sea algo eh, extraño que un compositor esté constantemente documentándose y revisando, porque se olvidan algunos detalles. Entonces, efectivamente, uno tiene que estar constantemente leyendo. Habla usted de técnica y de cambio, y eso me hizo recordar, me devolvió al origen de nuestra conversación, a Beethoven. Se dice que él hizo muchos cambios en la música, en la intensidad de los agudos, por ejemplo, en el matiz de los instrumentos, pero yo lo estoy diciendo de una manera muy vaga. ¿No quiere explicárnoslo, por favor? Yo pienso que Beethoven radica su cambio también por este desbordamiento del sentimiento en las formas, que ya había hablado un poco de esto, ¿no? Él siento que rompe sin temor tanto el paradigma de una tradición formal, me refiero como la poesía, ¿no? Hay una forma, hay un metro, ¿no? Entonces, en la música también existía lo que es una forma tradicional. Y Beethoven es uno de estos compositores que rompe la tradición desde el punto de vista expresivo, siempre pone la expresión adelante. Pero es algo maravilloso pensar que él se decidió o quiso hacer más libre la composición, Exactamente. también más individual, que respondiera a una voz interior completamente íntima, personal. Así lo entiendo yo, según la explicación que leí. Sí, yo también considero que su forma tan introspectiva vino de este sufrimiento, Sí. de verse aislado por su problema del oído, pero también la vida que llevó desde niño fue algo que lo marcó profundamente, ¿no? Teniendo un papá que tenía problemas de alcohol y teniendo que aguantar una situación tan dolorosa por años, fue una carga tremenda con la que él estuvo trabajando una vida entera la música, ¿no? Entonces, siento que es esta necesidad de expresar de alguna forma, sin palabras, lo que hizo que su música todavía nos marcara más, ¿no? O sea, esta necesidad se vio impregnada en las notas. Ahí habla usted de su padre y me hace mucha gracia que él le haya quitado la edad a Beethoven para, entre comillas, y lo digo con respeto, explotarlo. Sí, efectivamente. Cuando Beethoven queda sordo, tenía 28 años y no 32 como él pensaba. Exacto, exactamente. ¿Se Sí. ha imaginado usted cómo es la sordera para un músico? No poder oír la música, que es, el corazón justamente de la música es poder oírla, ¿no? Realmente yo creo que yo hubiera enloquecido, fíjese.
Él quiso suicidarse también, ¿no? Sí, pues sí, es cuando comentamos que escribió esta carta, ¿no? Con una necesidad de dejar la vida completamente porque estaba perdido, ¿no? No veía un sentido, ¿no? Pero además es una carta donde se ve, aparte de solo y aislado por su sordera, aislado por su propio silencio. Si repetí la palabra aislado, discúlpeme, pero así lo siento, doblemente separado del mundo. Porque no puede escuchar, pero tampoco puede decir, no se atreve a decir. Y yo creo que esa situación nos llevó a decir tanto en las partituras, porque siento que cuando un ser humano llega a ese grado, ya no hay manera que las palabras puedan expresar. Entonces, él por eso escribió tanto, ¿no? Pienso que fue un escape, pero también un consuelo de vida, donde encontró este sentido de seguir, ¿no? De continuar con su vida. Si él decidió continuar componiendo y seguir adelante fue por eso, porque encontró un sentido en lo que estaba haciendo. Además es muy emocionante pensar que su vida productiva es larguísima, desde que era un niño de 12 o 13 años, ¿no? Desde muy temprana edad, aunque al principio se dedicó un poco más al piano, ¿no? O sea, Sí. se Era distinguió. maestro también, ¿no? Sí, pero efectivamente llevó toda su capacidad, que además él sabía perfectamente lo capaz, la capacidad tan enorme que tenía, él lo sabía perfectamente, ¿no? Entonces, La producción de Beethoven abarca prácticamente todos los géneros, desde la sonata, el concierto, partitura para concierto, pero también tiene una ópera, Fidelio, Fidelio. o La fidelidad conyugal. Sí, aunque yo siento que Beethoven no se centró tanto en lo que era el trabajo de la ópera, efectivamente tiene también esta fuerza expresiva, ¿no? En las voces. Y bueno, igual como lo que estábamos comentando, lo que son este desbordamiento emocional, pues evocado con instrumentos y voces, ¿no? Cristina, ¿ha escrito usted algo para voz humana? ¿Ha escrito música coral? No, tengo un proyecto, pero no he escrito una obra con voz y ensamble, pero para coro no, aunque tengo ya el proyecto, y para ópera tampoco. No he Para tenido. componer, ¿cómo se siente en la música de cámara? Para componer la música de cámara, Sí. eh, curiosamente es una forma con la que yo me siento muy cómoda, o sea, es un trabajo, es como, yo lo veo como si fuera una versión orquestal, pero en chiquito, ¿no? Así como en escala, en Uh-huh. reducido. Y es una formación que me gusta mucho, pero particularmente sí encontré una pasión muy particular particularmente, una pasión muy exacta en lo que es la orquesta. Fíjese, estaba recordando que para Elisa, o ya no se sabe si es para Teresa, está compuesto para un solo instrumento, pero hay versiones orquestales. ¿Qué pasa con ese, de un punto a otro, digamos? Eso es muy interesante porque el hecho de ir de una idea más pequeña a algo más grande, ahí sí, ahora sí que me hace recordar un tema que hablo con mis alumnos de orquestación, porque se habla justamente cómo saber qué ideas musicales esenciales puedo duplicar de alguna manera Sí. sin alterar, porque esa es la cosa, sin alterar la idea principal del compositor. Yo creo que es lo que les pasa muchas veces a los escritores. Tienen un tema para un cuento y de pronto piensan que sería mejor convertirlo en una novela, pero realmente es mejor, no se sabe. No se sabe, ¿no? Hay temas que tienen su propio formato, que se imponen en la literatura y creo que también en la música. ¿Me permite otro corte, Cristina, por favor? Claro que sí. Muchas gracias. Oda a la alegría. Es otra de esas obras de Beethoven que pues están a punto de ser del dominio público. Es una obra que efectivamente considero que son del dominio público ya, yo pienso que ya lo es. Es una obra que nos toca sin importar nuestro idioma, nuestro origen, nuestra edad.
nuestro sexo, ¿no? Es una obra que por eso pienso que efectivamente ya es parte de nosotros, ¿no? Pero fíjese, hay obras que ya llegan a tener una vida tan independiente que uno ni vuelve a pensar en el autor. Si alguien oye la Oda de la Alegría, no piensa, o la Quinta Sinfonía, por ejemplo, Bueno, es o cierto. la Pastoral, dice, bueno, es precioso, ya es, la sinfonía tiene vida, tiene exigencia y existencia por sí misma. ¿A usted le gustaría que sus obras la sumaran en una especie de anonimato? Que nadie dijera, Sí. es de Cristina García, sino es una obra que ella escribió para Beethoven. Creo que a mí me gustaría que lo que yo escriba pase de mi nombre, realmente. O sea, en verdad, que quede algo que le toque a los que están escuchando y que más allá de cómo me llame, se acuerden de esa pieza. Creo que es algo que sí, por eso digo yo, va más allá de uno mismo, ese Sí, tipo de expresión. lo rebasa. Sí, Hablando de su nombre, también usted comentaba que uno de sus temores para participar en el concurso de Montreal era que es demasiado latino, demasiado mexicano, con comillas y sin comillas, que iban a participar personas de todo el mundo, que, frente a las cuales a lo mejor la discriminaban por llamarse García o por creo que fue apellidarse un García mejor. poquito, creo que eso son situaciones de inseguridades personales, ¿no? Porque eh, por la vida a veces a uno le suceden ciertas cosas y efectivamente ese fue uno de mis miedos, pero creo que no tenía que haberlo tenido, ¿no? Y qué bueno que perdí, dejé atrás ese tipo de inseguridad, porque pues eso me permitió también pues dar, ¿no? Dar lo que estoy realizando a un lugar que además tengo mucho cariño porque ha sido parte de mi crecimiento. Ahí vivió mucho tiempo haciendo su doctorado en Montreal. De hecho, yo estudié toda la carrera ya. Entonces, sí, es un largo ¿En qué tiempo. año se fue? En 2005. Nada más ha vivido en Montreal Estuve o en también otra. en Ottawa, pero se puede decir que en Ottawa no fue vivir lo que es quedarse ahí. Estuve yendo y viniendo por estudios, sobre todo del idioma. Entonces fue otro tipo de relación con ese lugar. ¿Cómo se Tengo le, gente muy cercana ahí. Ujú. perdón, dígame, una gente O muy sea, la cercana cercanía ahí? de las personas de Ottawa es diferente a lo que ya después se construyó en Montreal. ¿Cómo logró hacer ese viaje y estudiar composición y luego el doctorado? Bueno, realmente se puede decir que fue gracias al apoyo de mis papás, porque en esa época no habían muchos tipos de beca con la escuela donde yo entré, Ujú. porque el Conservatorio de Montreal era una escuela pública, es una escuela pública en Canadá, entonces no otorga tantas becas para extranjeros. Se puede decir que principalmente fue por el apoyo de mis papás. Y bueno, posteriormente también yo trabajaba un poco ahí con la gente del conservatorio, entonces eso me ayudó, ¿no? Y tener becas, aunque eran muy pequeñas, también me ayudaron. ¿Había otros mexicanos estudiando en el conservatorio y en la universidad? Realmente en el momento que yo estuve, no. ¿Cuánto Eh, tiempo vivió allá? Viví del 2005 hasta el 2016 y regresé aquí a México en 2017. ¿Regresó directamente a trabajar? Sí, ¿Ya venía con su música? ¿Ya venía con sus composiciones? ya traía, de hecho aquí se tocó por primera vez a mi regreso una de mis obras de orquesta en Jalapa. Pues yo creo que tiene que sentirse muy orgullosa, muy realizada. Y no sé, me imagino que habrá muchas cosas que quiera hacer. Un ballet, una ópera. Sí, realmente ahora tengo en mi cabeza una necesidad por escribir música para coro. Hace rato que Es me lo que nos preguntó. decía, sí. Sí, quiero hacer una obra coral y quiero también hacer una ópera en un momento dado, pero sí me apasiona mucho seguir con la orquesta. Sí. Sea como fuere, usted va a seguir siendo música. ¿Qué es para usted el papel pautado? Ay, pues el papel pautado es una oportunidad, es un reto, es un camino, es pues una manera de palpar algo que, como decía yo hace rato, no se puede decir en palabras, ¿no? Entonces, cuando hay un vacío en ese papel pautado, pues es una invitación a llenar,
pero también una invitación a meter el silencio dentro de esas notas. No sé si me explico, el Sí, silencio es parte de la música, ¿no? por supuesto. ¿Cuándo escuchó su primer concierto en un teatro, Uy, en un escenario? realmente no recuerdo porque era muy pequeña. Mis papás me llevaron a conciertos desde muy pequeña. Yo empecé a estudiar música a los 5 años ¿En dónde? en Yamaha. Ah, En esa época la escuela Yamaha tenía todavía mucho más profesores japoneses y personas que venían de allá. Y yo empecé a estudiar a los 5 años. Entonces yo calculo, porque no recuerdo exactamente la edad que tenía, que era aproximadamente en esa edad cuando empecé. Quizá antes, no lo sé. ¿con qué instrumento empezó? Con piano. Con piano, sobre todo lo que eran los antiguos tecladitos así Sí, tipo, sí, preciosos. sí. ¿Cómo se despertó, cómo sintió su, em, sí, cómo le puedo decir, su vocación por la música? Sí. Pues realmente es una historia larga, pero resumiendo la situación, yo estaba estudiando psicología y como siempre tuve la música en mi vida desde los 5 años, empecé a necesitar volver a ella cuando empecé a tener problemas de mis manos. ¿Qué pasaba Eh, con sus manos, si se lo puedo preguntar? Empecé a tener cierta falta de sensibilidad. Se empezó a ir el sentir de las manos, de ambas. Y entonces, curiosamente, ese momento es el que me despertó la necesidad de volver al piano y sobre todo a la música en general. Es algo muy curioso, pero justo ese momento es el que me hizo valorar el tener la música. ¿Devolvió la sensibilidad, la música se la devolvió? Pues yo creo que sí, digo, muy aparte de que era una parte médica que también se sanó, efectivamente creo que la música para mí fue, justamente por eso compongo cuando me lo preguntan, ¿no? Una oportunidad de que con las manos haga para dar. Eso fue, yo creo que eso fue algo que me hizo encontrar la vocación de una forma pues muy profunda, ¿no? Entre la imaginación y las manos hay un camino que parece muy corto, pero es largo, Cristina. Muy largo. Es un conocimiento de uno mismo que no siempre es fácil. ¿Qué Es un, autor, perdón, es una especie como de mirarse al espejo y hay momentos que sí son más difíciles. qué compositores la han acompañado a lo largo de su carrera? Personas que Bueno, hayan, no sé, enriquecido sus silencios domésticos, por ejemplo. realmente también depende mucho de mi momento estudiantil. En mi momento estudiantil descubrí mucha música que yo desconocía aquí en México, particularmente compositores franceses, pero sobre todo y con mucha, mucha fuerza últimamente lo que es la música nórdica de Europa, sobre Es todo precioso. los daneses, no sé, hay algo en la música danesa, muy particularmente en el compositor Per Norgard, que es poco conocido aquí en México. Cuéntenos de él, no sabemos, así aprendemos. Per Norgard, Per Norgard, sí, sí. es un compositor ya mayor, de hecho, yo realmente no quiero equivocarme con su edad, pero sí es una persona que ya no enseña, es una persona que pasó una gran parte de su vida componiendo también para orquesta. Él escribió varias sinfonías, pero también obras para piano, obras que son sumamente expresivas y no sé, como que tienen un color que a mí me hace pensar a lo que estábamos hablando hace rato, este azul, esta parte intensa pero como retraída, no sé, es algo que realmente tiene varios años que me ha acompañado. Es, no sé, algo sobre lo que flota una especie de neblina, Un de poquito, vapor. se podría decir que sí, a mí se me hace un poco como esta parte que yo viví tantos años, que es la nieve reflejada y la luz del sol que se ve como atrás al fondo y una especie de azul que siempre queda, ¿no? A mí me El, hace pensar un poco eso. hay algo hermoso en la nieve, el silencio cuando cae. No, Exactamente. no hace nada, no se oye nada. Es el silencio que cae del cielo, es algo realmente maravilloso. De los compositores mexicanos, que por cierto tenemos muchos, ¿cuál es el que la inspira más? Silvestre Revueltas, definitivamente. Sí, Silvestre Revueltas tiene algo en su expresión musical con la que desde pequeña, incluso desde antes de que yo conociera sus partituras, me decían, oye, tienes un color un poquito similar. A lo mejor por del tipo de melodías que utilizaba, no lo sé,
pero efectivamente es uno de mis compositores preferidos. ¿Y qué me dice de Jiménez Babarak? Un poco menos, incluso yo me atrevería a irme un poco más lejos, digamos, Colón Nancarro, que realmente es un compositor más por adopción mexicano, porque realmente para mí ha sido también muy importante en mi trayecto de la música, porque rompió los parámetros del ritmo, rompió parámetros que antes yo era una persona como muy, ¿cómo se puede decir? Como bastante conservadora desde el punto de vista del manejo rítmico. Alineada. Sí, sí. Y cuando conocí la música de Nancarro, me rompió eso. Fue así como un descubrimiento de ir más allá del ritmo, ir más allá de las notas, ir más allá, incluso del cuerpo, ¿no? Manuel Porque, M. Ponce, ¿qué le dice? bueno, definitivamente también. Manuel M. Ponce también es uno de mis predilectos. Uno se puede enamorar de su música en una mañana, ¿eh? Y efectivamente, es una dulzura en sus melodías, es una expresividad que, bueno, pues no puede uno negar la influencia de Chopin en esas letras, digamos. Yo digo letras porque es como poesía, ¿no? Su música. ¿Sabe lo que pasa? La extraordinaria fama de Estrellita borró un poquito, lo digo entre comillas y con todo respeto, por supuesto, el esplendor de las demás obras. Yo creo que sí. Creo que ha sido una de las piezas, de las obras más interpretadas. Sí, y de hecho también adaptadas a diferentes instrumentaciones. De los instrumentos, ¿cuál es el que más le gusta escuchar? Pues depende de la familia de instrumentos. Ajá, Por ejemplo, en las cuerdas, mi preferido es el contrabajo. De los alientos madera, el clarinete. Por supuesto. El piano obviamente siempre ha sido de mis predilectos. Y, ¿qué será? De los metales, yo creo que el corno. El corno porque lo siento muy equilibrado. Es un instrumento que se casa bien con dos familias, ¿no? Lo que son las maderas y el metal. Siento que es un instrumento que nos puede ayudar al equilibrio. Entonces, por eso me gusta mucho también el corno. ¿Y el oboe? El oboe nunca ha sido de mis predilectos. No. ¿Nunca escribí una obra para oboe? No, de hecho no, y sí me han pedido, un gran oboísta Por ya me lo supuesto pidió. que sí. Oiga, Sí. Cris, ya le digo, perdóneme, Cristina, le voy a pedir que me deje pasar un corte y enseguida volvemos a conversar. Gracias. Uno de los objetivos de usted, tengo entendido, es armonizar la vida, nuestra vida, con la vida de la naturaleza. Hacer que que no le causemos daño. Agradecerle lo que nos ha dado y devolverle también lo que nos ha regalado a la Madre Tierra. ¿Cómo se dice Madre Tierra en maya? Bueno, no soy experta, pero bueno, la tengo escrita como Nalu'um. Ajá. ¿Cuándo nació esta organización? ¿Perdón? ¿Cuándo nació esta organización? La organización Nalu'um, me dice, porque yo no me basé en la organización en sí. No, pero creo que hay un grupo de personas que están ayudando. Eso sí, para que vean, lo desconozco. ¿Lo desconoce? Sí, lo desconozco, discúlpeme. Sí, eso ¿Cómo? sí. No. Porque querían seguir la línea de esa propuesta, digamos. Ya. Yo en realidad me basé en la palabra más como un simbolismo. Yo tengo un amigo que hace pinturas, siempre refiriéndose a la Madre Tierra, y él es indígena, y fue un simbolismo de la palabra en sí, Nalu'um. No fue tanto la organización, pero efectivamente sí vi que existe una organización, es que sí desconozco, ¿sí? Desconozco detalles, ¿no? Así Pensé que eran seguidores de usted, de su trabajo. ¿Cómo se involucra con la ecología, digamos? Yo creo que en realidad eso vino después de la escritura de mi obra La Piedra Solar, Claro, que por porque cierto es muy bonita. esa obra está basada en la destrucción, está basada justamente en los cataclismos, ¿no? Del calendario azteca. Pero hay algo, Cristina, perdón, hay una parte en que parece que
Los grillos cantan, todos los grillos o las cigarras. No sé si estoy en lo justo o no. No sé si No sé es cómo correcto. explicárselo, realmente. Es una obra que conozco poco, pero al oírla sentí eso. O el aire, el viento más bien moviendo las ramas pequeñas o los pastos. No sé cómo decirle, pero había ¿De qué obra algo. me está hablando de la piedra solar? Sí, sí, claro. Ah, claro, pues sí, es por los 5 soles, los Nahui, ¿no? Que justamente hay uno que se refiere al aire, otro a la tierra, otro al fuego, que es la lluvia del fuego, el otro al agua, Atl, y al final el movimiento, que es el terremoto, ¿no? Entonces, sí, efectivamente podría haber, es muy interesante lo que me dice, porque sí podría Mire, haber. yo lo he oído 2 veces nada más, no me haga mucho caso, pero esa impresión me produjo en ambas ocasiones. Ah, qué curioso, sí. ¿En qué condiciones o por qué circunstancias escribió esta obra? Estaba pasando por un momento de depresión, yo creo. Necesitaba encontrar en ese momento el reflejo del mundo y cuando uno está pasando por momentos de depresión, pues busca, digo, lamentablemente, pero sí busca temáticas más como desoladoras, ¿no? Que en este caso la piedra solar representaba la fuerza de la naturaleza, pero que de alguna una forma termina consigo misma, ¿no? Entonces, sí fue una etapa de descubrimiento muy fuerte en la orquesta para mí, pero también de estos sentimientos de la fuerza de la destrucción, ¿no? Entonces, creo que es gracias a esta obra que yo desarrollo la necesidad de una construcción. Siempre se habla de construir, pero antes de construir hay que ser capaces de dejar lo que no nos funciona, ¿no? Entonces, por eso le hablé de la piedra solar, porque siento que es una base de mi necesidad de regresar a la naturaleza, pero aquella que nos ha dado tanto, ¿no? Muchas veces, aunque no se lo proponga un escritor, su biografía aparece, aunque sea en último plano, en sus obras, cuentos, novelas, poemas, lo que usted quiera. ¿Pasa lo mismo con la música, con la composición musical? Yo creo que sí, yo pienso que efectivamente muchas veces pasa este tipo de situaciones. A mí ya me sucedió de una forma muy sorpresiva, estando en Canadá, que un alumno de aquí de México que yo ni siquiera conocía me escribió: oiga, maestra, ¿qué cree que vamos a hablar de una obra suya en historia de la música? Y yo así, van a hablar de una obra mía. O sea, me sentí un poco extraña, se lo he de confesar. Y entonces por eso, lo que está diciendo, ¿no? Como una obra que a lo mejor para uno no representó gran cosa, y de repente un alumno dice, es que encontré esa obra maestra y la quiero tocar y quiero hablar de ella, ¿no? Me recuerda un poco esto que está diciendo usted, ¿no? O sea, de repente, ahí perdido, hay alguna obra que uno escribió y que ni siquiera se acuerda quizá. Pero más bien me refería, por ejemplo, cuando escucha la interpretación de Piedra Solar ahora, vuelve a la etapa en que le escribió, revive lo que le pasaba en ese momento, se lo revive. Ya no, curiosamente, ¿no? Curiosamente, no sé si es por justamente lo que hablábamos con respecto a Beethoven, no sé si fue como una especie de catarsis, una forma de sacar toda esa energía, toda esa fuerza, esa necesidad, por lo que se limpió, no sé, no lo sé, pero ya no puedo revivir el sentimiento exacto de esa época. Lo siento de otra manera, no sé cómo explicarlo, pero sí. Cuando usted necesita componer, se siente frente a un misterio y desea develar ese misterio a través de la composición. Sí, y muchas veces descubro cosas que no sabía que iba a escribir. Eso es bellísimo, Efectivamente, eso es bellísimo. Se efectivamente. encuentra algo nuevo. La música la descubre a usted. Sí, muchas veces me pasa eso, definitivamente. ¿Y qué pasa cuando no está rodeada de música, Cristina? Es extraño porque hay una especie de vacío, como, es como algo que es parte de uno, ¿no? Es como una parte que se vuelve como un sexto dedo, no sé, Sí. es una necesidad y cuando no está, es como siempre buscar un camino para encontrarla. Sí,
Cuando no escribe música, escucha música, porque escuchando también supongo que se aprende muchísimo. De hecho, escucho bastante música y estudio mucho las partituras. Paso más tiempo, a veces cuando compongo, antes de componer, creo que paso más tiempo estudiando partituras. ¿De autores concretos o según van cayendo en sus manos? Depende mucho de la necesidad. Por ejemplo, en orquesta, como le comenté, Per Norgard es un compositor que a mí realmente en particular me interesa mucho su escritura orquestal por sus colores, su orquestación, su manera tan fina de buscar colores, que vas a empezar hasta las auroras boreales, ¿no? O sea, unos colores. Entonces, me pierdo realmente en la necesidad de estudiar las partituras. ¿Sí? O sea, me gusta mucho realizar ese tipo de actividad. Una actividad que le despierta emociones, Sí. pero también la incita a probar en ese terreno, a hacer algo especial, a hacer algo diferente. Y hay algo diferente también, la música para niños, Cristina. Sí, de hecho, ahora que habla de eso, estoy trabajando. Bueno, estuve empezando un ciclo dedicado a niños, que es para voz. Dije, yo lo puse en voz porque se puede adaptar a hombre o mujer, pero bueno, en las piezas que yo acabo de escribir es Ajá. para soprano y piano. Y sí, tiene temática para niños. No es para que lo toquen los niños, sino está dedicada a ellos con una necesidad de esperanza, de reflexión. Y por ejemplo, tengo una pieza que se llama Ursi, Fala Ursi, que es la osa Fala, Ajá. que habla acerca de cómo el polo norte se está dañando y esta osita tiene que aprender desde bebé a apreciar su casa, ¿no? Entonces, esa canción que no se ha podido estrenar, por desgracia, pero pronto se va a estrenar, Espero escucharla. habla justamente de esto. Es una osa bebé que aprende a apreciar su tierra, ¿no? Y también un cocodrilo que aprende a quererse a sí mismo, a pesar de ser un cocodrilo y de que le tienen miedo, ¿no? Entonces es como, me gusta hablar este tipo de cosas con los niños, despertar este tipo de sensibilidad, porque son para mí seres muy inteligentes los niños, y Maravilloso. siento que falta escribir música para ellos. Y además, una música que no sea, entre comillas, condescendiente. Sí, No sea la así, tonadita facilona para que al niño no le cueste trabajo, así que es. sea una música que lo enriquezca, que despierte su imaginación. Y yo no sé, no imagino si usted ha tenido alumnos niños. Sí, claro que sí. En Canadá yo tuve sobre todo alumnos que eran niños, o sea, más que adultos, y tenía adultos. Y efectivamente tienen un encanto, una imaginación increíble, una capacidad de reflexión, unas preguntas tan importantes de la propia vida, ¿no? O sea, ¿Recuerda alguna de esas preguntas, Cristina? pues de hecho de ahí nació una de mis canciones de Lo Cocodrilo. La niña llegó, dibujó el cocodrilo y ella me dijo, ¿por qué un ser como el cocodrilo tiene que ser mal visto? ¿Por qué el Porque ser es feo, depende de eso? ¿no? Porque parece feo, pero no lo es realmente. Exacto, exacto. Entonces, este tipo de cuestionamientos en la clase, este tipo de el por qué el físico de un animal tiene que darme miedo. Y me pintó el cocodrilo, que de hecho yo después retomo para mi canción, De ¿sí? niña tuvo animales, tuvo mascotas. No, por desgracia no. Pero siempre he sido muy amorosa con los animales, siempre me han gustado. ¿Cuál es su animal predilecto, el que más le dice? Al que le gustaría componerle, no sé, una sonata o una sinfonía, lo que usted quiera. Híjole, sí es bien difícil porque desde niña siempre Claro me que han es difícil. encantado los delfines, siempre, Ay, siempre son me han gustado. maravillosos, Cristina. Las belugas, ¿no? Que también son animales maravillosos, pero bueno, pues últimamente los perros, bueno, ya ni se diga. Ya ni me lo diga. No, además son animales no solamente leales, sino de una sabiduría y de una inteligencia extraordinaria. Sí, definitivamente son muy sensibles, son muy fieles, tienen, no sé, tienen algo que ojalá los seres humanos tuviéramos más, ¿no? Me imagino que entre sus amigos habrá muchos que fueron sus compañeros de escuela, de universidad, del conservatorio.
sobre todo de la Superior de Música. Bueno, yo de conservatorio estuve yendo un poco de oyente cuando todavía vivía el compositor Armando Luna. Sí. Porque él me dio clases. Entonces sí tengo más conocidos, digamos, de la Escuela Superior de Música, pero sí, efectivamente. ¿Qué ha pasado con ellos? Porque es muy interesante ver o pensar en los planes que teníamos todos en un momento determinado y lo que sucedió con nuestras vidas. ¿Qué pasó con ellos? Muchos de ellos sí son músicos, por fortuna. Algunos están en orquestas, algunos son parte de los músicos de Bellas Artes, algunos se fueron del país también. O sea, depende mucho del instrumento también que estudiaron. Algunos hicieron más otras actividades también, entonces creo que sí hay de todo un poco. Bueno, es maestra, es compositora, es investigadora, digo yo, en cierta manera, pero sobre todo es una persona que nos ilumina con su sonrisa, con su tranquilidad, una tranquilidad que se denota, se refleja en su música. Una música que, debo decírselo, Cristina, me imagino que va a superar su nombre, cosa que a usted le da. Le mando un gran abrazo y le deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias. Felicidades por el premio nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Ya nos vamos, nos vemos el próximo viernes para seguir conversando.